Ese día, cuando mi hijo me arrancó las llaves de la mano y me dijo, «Ya estás muy vieja para manejar», algo se apagó dentro de mí. Me quedé parada en la cochera viendo cómo se metía a la casa con mis llaves en el bolsillo, como si ese carro que compré con 4 años de jubilación guardada fuera suyo, como si yo ya no contara. Esa noche no dormí. Pero no fue el coraje lo que me mantuvo despierta, sino una pregunta que no podía callar. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar mi propio hijo? Porque quitarme el carro fue solo lo que yo vi, lo que él escondía detrás de todo eso. Eso era algo que yo no esperaba encontrar. Y cuando lo encontré, entendí que la batalla que estaba peleando era mucho más grande de lo que imaginé. ¡Qué alegría tenerte aquí conmigo! Si estás viendo este video, te pido con mucho cariño que te suscribas al canal. Por favor, necesitamos mucho alcanzar 40,000 suscriptores. ¿Puedo contar con su ayuda? Estamos construyendo una comunidad hermosa de mujeres fuertes. Su presencia es muy importante y su apoyo es esencial para nuestro trabajo, para que sigamos contando historias como esta. Cuéntame también en los comentarios desde dónde nos está escuchando. Nos emociona saber hasta dónde llegan nuestras historias. El sonido de ese portón cerrándose todavía me retumba en el pecho cuando lo recuerdo. No fue un portazo. Un portazo hubiera sido, al menos, una reacción humana, algo que me dijera que él también sentía el peso de lo que acababa de hacer, que algo en su interior reconocía que había cruzado una línea. Pero no hubo nada de eso. Fue un cierre lento, deliberado, calculado, como quien no tiene ninguna prisa porque ya sabe que ganó, como quien sabe que la otra persona no va a correr detrás de él, no va a gritar, no va a hacer escándalo, y tenía razón en eso, aunque no en la razón que él creía. Rodrigo entró a la casa con mis llaves en el bolsillo y yo me quedé parada en la cochera, sola, mirando el rectángulo vacío de cemento gris donde mi carro había estado estacionado esa mañana. El piso con sus pequeñas marcas que yo conocía de memoria, cada grieta, cada mancha, cada detalle que uno aprende sin querer cuando vive mucho tiempo en el mismo lugar. Las macetas de geranios que pinté de rojo el año anterior, un domingo en que me entró ese impulso de hacer algo bonito con mis manos solo porque sí, sin ninguna razón especial. La mancha de aceite que nunca terminé de limpiar del todo, porque siempre había algo más urgente que atender, algo más necesario, algo que tenía que ver con otra persona y no conmigo. Todo eso seguía igual, en su lugar, sin haberse movido un centímetro. Pero algo en el aire había cambiado de manera irreversible. Algo que no se ve con los ojos, pero se respira, como cuando entra el olor a lluvia, antes de que caiga la primera gota y el cielo todavía parece claro. Ese tipo de cambio que uno siente primero en el estómago y entiende después con la cabeza, cuando ya no hay manera de ignorarlo. Caminé de regreso hacia la puerta trasera con pasos lentos, sin apurarme, porque ¿a dónde iba a correr? Era mi propia casa. Mis paredes, mis macetas, mis geranios pintados de rojo, mi piso con su mancha de aceite que seguía ahí esperando que yo tuviera tiempo de limpiarla. Todo mío. Y sin embargo, en ese momento, todo se sentía extraño de una manera que no sé describir bien, como uno de esos sueños en que uno está en un lugar perfectamente conocido, pero algo no encaja, algo está ligeramente fuera de lugar. Y uno camina por los cuartos tratando de identificar qué es sin conseguirlo del todo. Empujé la puerta de la cocina y entré. La cocina estaba igual que siempre, con esa permanencia tranquilizadora que tienen las cosas que uno ha elegido y colocado y cuidado durante muchos años. La cazuela azul colgada junto al fogón, el mantel de plástico con flores amarillas que compré en el mercado hace tanto tiempo que ya no recuerdo con exactitud cuándo, la lucecita parpadeante del reloj del microondas que llevaba meses así porque nunca encontré el momento de arreglarlo. Siempre habían otras cosas, siempre había algo de alguien más que necesitaba atención antes que ese detalle pequeño y mío. Me senté en mi silla, la de siempre, la que está junto a la ventana que da al patio donde crecen las plantas que cuido, con una constancia que no siempre le dediqué a mí misma. Puse las manos sobre la mesa,
palmas hacia abajo, sintiendo la textura fresca y conocida del plástico floreado debajo de mis dedos, como si necesitara aferrarme a algo sólido, a algo que no se moviera para poder pensar con claridad. No lloré. Eso me sorprendió genuinamente, y lo digo porque yo soy de las que lloran con facilidad, siempre lo he sido. Lloro con las películas, lloro cuando veo a un perro viejo caminando solo por la banqueta sin que nadie lo busque. Lloro a veces sin razón aparente, simplemente porque el cuerpo necesita soltar algo, y las lágrimas son la manera que encontró para hacerlo sin pedir permiso. Pero en ese momento no había lágrimas. Había algo más duro, más frío, algo que se instaló justo debajo del esternón y se quedó ahí quieto, sin moverse, como una piedra que de repente uno descubre que ha estado cargando desde hace mucho tiempo sin saberlo, sin haberla puesto ahí conscientemente, sin recordar el momento en que llegó. Era una mezcla que no sé nombrar del todo con exactitud, algo entre la rabia contenida y una vergüenza que no era mía, pero que sentí igual, entre un dolor profundo y antiguo y algo que, extrañamente, casi se parecía a la claridad. Como cuando uno lleva demasiado tiempo mirando algo con los ojos entrecerrados para no ver del todo y de repente los abre de verdad, completamente, y ve todo nítido y sin filtros, aunque lo que ve no sea bonito en absoluto. Pensé en el dinero. No pude evitarlo, y en ese momento tampoco quise evitarlo, porque el dinero en este caso no era solo dinero. Era tiempo, era vida, era la suma concreta de todo lo que había sacrificado. Pensé en todas las mañanas que me levanté antes de que amaneciera para llegar a tiempo al turno, cuando el barrio todavía dormía y las calles estaban vacías, y yo caminaba rápido con el bolso apretado contra el cuerpo, porque a esas horas una mujer sola aprende a caminar con prisa. Pensé en los almuerzos que no comí, no porque no tuviera hambre, sino porque esos pesos hacían falta para otra cosa, siempre hacían falta para otra cosa. Pensé en los cumpleaños que celebré con el pastel más sencillo de la panadería, porque ese mes el dinero tenía otro destino, siempre otro destino que no era yo. Pensé en la libreta pequeña de tapas verdes donde apuntaba cada peso que iba apartando, con una letra apretada y ordenada que era la letra de alguien que no puede darse el lujo de equivocarse en las cuentas, columna por columna, mes por mes, con una disciplina que me costó sangre y tiempo y muchas noches de calculadora en la mesa de la cocina cuando la casa dormía. ¿Cuánto faltaba todavía? ¿Cuánto había juntado ya? ¿Cuánto más necesitaba para llegar al número que tenía escrito en la primera página de esa libreta con letra más grande, como una meta que uno se hace en voz baja para que nadie le diga que es demasiado, que para qué, que a su edad para qué quiere eso? Tardé mucho tiempo en completar esa cantidad, mucho más de lo que cualquier persona que no ha tenido que ahorrar centavo a centavo podría imaginar sin haberlo vivido en carne propia. Renuncié a cosas. Renuncié a viajes que no hice y que a veces aparecen en mis sueños como lugares que uno recuerda sin haber estado. Renuncié a ropa que vi en escaparates y dejé pasar porque no era el momento. Siempre había un momento mejor que nunca terminaba de llegar. Renuncié a gustos pequeños que cualquier persona merece darse de vez en cuando sin tener que justificárselo a nadie. Todo eso fue a parar a la libreta verde, peso sobre peso, mes sobre mes, con una paciencia que ahora no sé si admirar o lamentar. Y cuando por fin llegó el día y fui a la agencia con mi libreta en la bolsa, como si necesitara llevarla conmigo para creer que el dinero era real, y vi el carro ahí, sencillo y gris perla, y en perfectas condiciones, sentí algo que hacía años no sentía de esa manera tan clara y tan completa. Sentí que yo existía, no como madre de alguien, no como viuda de alguien, no como la señora de la casa o la abuela o la que atiende en la farmacia. Simplemente yo, con mis manos y mi trabajo y mi historia, comprando algo que era completamente mío, sin pedirle nada a nadie, sin rendirle cuentas a nadie, sin esperar la aprobación de ninguna persona en el mundo.
Manejé sola de regreso a casa ese día y pensé con una alegría que casi me daba vergüenza de lo sencilla que era que todavía era posible, a esta edad, tener cosas propias. Que todavía era posible ser alguien además de ser la madre de alguien. Y ahora ese carro estaba en el bolsillo de mi hijo. Escuché sus pasos antes de verlo entrar. Rodrigo tiene una manera de caminar que yo reconocería en cualquier parte, entre miles de personas, en la oscuridad completa si hiciera falta. Un paso un poco pesado, un poco arrastrado, como si el suelo le debiera algo, y él tuviera todo el tiempo del mundo para esperar que se lo pagara. Entró a la cocina sin decir nada, sin mirarme, con esa naturalidad absoluta de quien llega a su propio territorio y no necesita anunciarse. Abrió el refrigerador, sacó una cerveza, la destapó con el borde de la mesita auxiliar que tantas veces le pedí que no usara para eso, porque le estaba arruinando la orilla, y a él esa petición nunca le había importado demasiado, y se apoyó en el marco de la puerta, bebiendo en silencio. Yo lo observé desde mi silla sin moverme. Lo observé con una atención distinta a la de siempre. No la atención de la madre que revisa que su hijo esté bien, sino la atención de alguien que está leyendo algo importante y no quiere perderse ningún detalle. Y entonces noté algo que me detuvo por completo, que hizo que todo lo demás dejara de importar por un momento. Estaba nervioso, no con el nerviosismo de alguien que sabe que hizo algo malo y espera el regaño, ese nerviosismo familiar que yo le conocía desde chico, y que se manifestaba de cierta manera particular que yo había aprendido a identificar con los años. Era otra cosa completamente distinta. Era el nerviosismo de alguien que está esperando algo que todavía no llega, que depende de una respuesta que no está en sus manos controlar. Miraba el celular cada tantito, lo sacaba del bolsillo, desbloqueaba la pantalla, revisaba algo, lo volvía a guardar. Una vez, 2 veces. 3 veces en el tiempo que me tomó a mí levantarme de la silla, caminar hasta el fregadero, servirme un vaso de agua y volver a sentarme. Sus ojos no se quedaban quietos en ningún punto de la cocina. Sus manos, que él hacía un esfuerzo por mantener tranquilas, lo traicionaban con pequeños movimientos que quizás él ni siquiera notaba. Me quedé observándolo en silencio. No le pregunté qué esperaba, ni quién le escribía en ese teléfono, ni qué pensaba que iba a pasar ahora que se había metido mis llaves al bolsillo con tanta tranquilidad. No, porque en ese momento entendí con una claridad que me sorprendió a mí misma que hay preguntas que no se hacen en voz alta cuando uno todavía no tiene todas las respuestas. Que hay cosas que se investigan en silencio, con paciencia, sin darle al otro la oportunidad de prepararse un cuento bien armado y ensayado. Rodrigo creyó que yo me había rendido. Creyó que el portón cerrándose y yo sin decir una sola palabra significaba lo mismo que había significado siempre, que yo iba a tragarme el dolor, a doblarme, a seguir adelante como si nada, porque era más fácil que pelear, porque tenía miedo de perderlo, porque el miedo a la soledad era más grande que el respeto a mí misma. Pero lo que él no pudo ver en mi cara mientras yo lo observaba terminar su cerveza en el marco de esa puerta, es que en ese momento yo tomé la decisión más importante que había tomado en muchos años de vida. Esa noche, mientras él dormía en el cuarto del fondo con el televisor encendido a un volumen que retumbaba por todo el pasillo de la casa, yo me quedé en la cocina con mi libreta verde y empecé a escribir. Cada detalle raro de las últimas semanas. Cada momento en que algo no había cuadrado, cada cosa pequeña que yo había notado y archivado en algún lugar de la cabeza, sin saber todavía para qué me iba a servir. Y la lista resultó ser mucho más larga de lo que yo esperaba encontrar cuando empecé. ¿Qué había en esa lista que me puso la piel de gallina nada más verla completa sobre el papel? ¿Y por qué Rodrigo miraba ese teléfono con una urgencia que no era capaz de disimular del todo, como si su mundo entero dependiera de una respuesta que no terminaba de llegar? No te vayas todavía, porque lo que viene te va a dejar sin palabras. Mi nombre es Consuelo, y llevo una vida entera aprendiendo a sostenerme sola, aunque no siempre lo hice bien, ni siempre lo hice a tiempo. Quedé viuda hace algunos años, cuando Aurelio, mi marido, murió de un infarto que no dio señales ni pidió permiso.
Esa mañana teníamos planes concretos. Íbamos a salir a tomar un café como hacíamos los domingos, con la tranquilidad de dos personas que ya no necesitan llenar el silencio de palabras para sentirse acompañadas, y de repente el mundo se partió en dos mitades que nunca volvieron a encajar completamente. El mundo de antes, cuando él estaba, y el mundo nuevo, más silencioso y más frío, que tuve que aprender a habitar sin él, paso a paso, día a día, sin manual de instrucciones. Aurelio era un hombre de pocas palabras, pero de esas pocas palabras ninguna era en vano. Era el tipo de presencia que hace que uno se sienta segura, simplemente con saber que está en el mismo cuarto, que está cerca, que si pasa algo, él va a estar ahí. Cuando se fue con él ese silencio cómodo que solo existe entre dos personas que se conocen de verdad. Lo que quedó fue otro silencio completamente distinto, uno que pesa de una manera que no se parece a ninguna otra cosa en el mundo. Trabajé toda mi vida sin parar y sin quejarme demasiado, porque así me enseñaron y porque así aprendí que las cosas que uno quiere tener hay que ganárselas. Primero fui costurera por muchos años, inclinada sobre telas con los dedos acostumbrados al ritmo de la aguja y los ojos entrenados para ver los detalles que otros no notaban. Después, cuando la vista ya no me daba con la misma precisión para los trabajos más delicados, entré a trabajar en la farmacia del barrio. Un trabajo sencillo y honesto, de esos que cansan los pies, pero dejan la conciencia tranquila al final del día. Ahí estuve hasta que llegó el momento de jubilarme. Y con esa jubilación, con ese dinero acumulado peso a peso durante tanto tiempo, compré el carro. Rodrigo es mi único hijo. Lo crié con todo lo que tuve y con bastante de lo que no tenía, buscando la manera de que no le faltara nada, aunque a mí me faltara todo. Cometí el error clásico de las madres que aman sin medida y sin límites. No aprender a decir que no. Y los hijos a quienes no se les dice que no crecen, creyendo que el mundo entero, y su madre especialmente, les deben todo sin necesidad de explicación ni agradecimiento. Cuando Aurelio murió, Rodrigo me dijo que iba a venirse a vivir conmigo un tiempo para que yo no estuviera sola. Acepté con gusto y con alivio genuino, pero ese tiempo se fue extendiendo sin que nadie lo dijera en voz alta, y la compañía se fue convirtiendo en dependencia, que yo cubría sin que nadie me lo pidiera formalmente. Nunca pagó renta. Mi tarjeta era la suya también, para lo que se le ocurriera. Rodrigo tenía trabajo, sí, un empleo estable aunque con sueldo ajustado, pero ese sueldo nunca alcanzaba para sus gastos, porque sus gastos, yo lo entendería después, eran el doble de lo que yo imaginaba. Lo que ganaba en el trabajo lo repartía entre sus cosas y lo que yo no sabía que existía. Y lo que no alcanzaba lo tomaba de mí con la tranquilidad de quien toma agua del grifo, sin pedir, sin agradecer, sin ni siquiera registrar que había alguien del otro lado que lo ponía ahí. Y yo, como siempre, miraba hacia otro lado. El carro lo compré sin pedirle opinión, sin consultarlo, sin esperar su aprobación. Y creo que eso, más que nada, fue lo que no toleró. A la mañana siguiente, Rodrigo se levantó temprano, antes de que yo terminara de despertar del todo. Lo escuché moverse por la casa con ese paso inconfundible suyo. Escuché el tintineo de mis llaves en su mano y escuché el portón abrir y cerrarse. Se fue sin decir buenos días, sin dejar nota, sin preguntar si yo tenía algún compromiso ese día, si necesitaba el carro para una cita, si había algo que yo pudiera necesitar, como si la situación ya estuviera completamente resuelta desde su lado y no hubiera absolutamente nada más que hablar al respecto. Me quedé en la cama unos minutos, escuchando el silencio particular que deja la casa cuando alguien sale y uno queda solo, y sentí algo terminando de acomodarse dentro de mí con una firmeza que no había sentido en mucho tiempo. Me levanté, me bañé, me vestí bien, con ropa que me gustara, no la ropa de estar en casa, sino la de salir, la de ser alguien que va a algún lado con propósito. Me peiné frente al espejo con cuidado, como me gusta peinarme cuando quiero recordarme a mí misma que soy una persona completa y no solamente la extensión de alguien más. Y salí. Fui primero al banco.
Me senté frente a la ventanilla con toda la calma del mundo y expliqué lo que necesitaba: cancelar la tarjeta adicional asociada a mi cuenta. La señorita me preguntó con voz entrenada para ser neutral si había algún problema. Le dije que no, que simplemente ya no la necesitaba. Firmé los papeles con mi firma completa y clara, recibí el comprobante, lo doblé con cuidado y lo guardé en el compartimento de los documentos importantes de mi cartera. Sin escándalo, sin lágrimas, sin largas explicaciones que nadie había pedido. Así de sencillo se deshace, a veces, lo que uno mismo construyó por no saber decir que no a tiempo. Después llamé a la aseguradora desde una banca del parque cercano, porque quería el aire fresco de afuera y porque quería que nadie me escuchara esa conversación. La señorita que me atendió fue eficiente y amable, revisó mi póliza, escuchó mis instrucciones, confirmó los cambios: quitar a Rodrigo como conductor autorizado, transferir la póliza completa a mi nombre exclusivamente. Le pregunté también qué pasaría si alguien usaba el carro sin ser conductor autorizado. Ella me explicó con claridad: en caso de accidente o incidente, el seguro no cubriría nada y yo podría reportarlo como uso no autorizado del vehículo. Lo anoté mentalmente. Si Rodrigo intentaba usar el carro sin mi permiso, el riesgo sería completamente suyo. Eso me bastaba por ahora. Hasta ahí todo iba exactamente como yo lo había planeado la noche anterior en la cocina. Pero entonces ella hizo una pausa. Una de esas pausas breves que uno aprende a notar con los años porque tienen un peso diferente al silencio normal, porque contienen algo. Y me dijo con una voz cuidadosa: «Señora, quiero informarle que hace algún tiempo hubo una solicitud para agregar a una conductora adicional a su póliza. No procedió porque faltaba su autorización como titular, quedó registrada como pendiente. ¿Desea que la eliminemos también?». Sentí un frío recorriéndome la espalda de arriba abajo, lento y completo. Le pedí el nombre. Ella me lo leyó con claridad. Un nombre de mujer que yo no reconocí. No era nadie de mi familia. No era nadie que yo hubiera visto jamás en mi casa, ni en la vida de Rodrigo que yo conociera. Una desconocida había intentado ser registrada como conductora de mi carro, del carro comprado con mis años de trabajo y mis pesos contados uno a uno, y yo no había sabido absolutamente nada. Colgué el teléfono y me quedé sentada en esa banca sin moverme por un tiempo que no supe medir. Las palomas caminaban cerca de mis pies sin prestarme atención. Los niños corrían en los columpios más allá con sus gritos alegres. El sol de la tarde caía sobre los árboles con esa luz dorada que a veces hace que todo parezca perfectamente en orden, aunque nada lo esté. Intenté con mucha voluntad encontrar una explicación inocente, alguna razón que pudiera sostenerse, algo que justificara por qué Rodrigo habría querido agregar a una mujer que yo no conocía en la póliza de mi carro, sin decirme una sola palabra. No encontré nada. Caminé de regreso a casa más despacio que cuando había salido, dejando que los pensamientos se acomodaran solos. Esa tarde, cuando Rodrigo llegó, yo estaba sentada en la sala con las manos en el regazo. Había preparado la cena como de costumbre, la mesa puesta, la comida caliente, todo en su lugar como si fuera un día completamente ordinario. Él entró, intentó colgar las llaves del carro en el gancho junto a la entrada, pero las llaves no estaban ahí. Las había guardado yo esa tarde en mi bolsa, en el fondo, debajo de la cartera y del pañuelo doblado. Si quería el carro, tendría que pedirme a mí. Pero él no dijo nada al respecto, quizás pensando que yo simplemente las había dejado en otro lugar sin darle importancia. Se sentó a comer. Yo lo observé cenar. Lo observé servirse más agua. Lo observé comportarse con la tranquilidad completa de alguien que no tiene nada pendiente en la conciencia, o que todavía no sabe que el piso ya se dio bajo sus pies. Esperé. Dejé que terminara de cenar. Dejé que la noche avanzara un poco más. Y cuando ya estaba a punto de levantarse, tomé mi teléfono con calma y lo llamé. No desde el otro lado de la mesa, sino marcando su número, como si yo estuviera en otro cuarto completamente distinto. Él me miró confundido cuando sintió vibrar el celular y vio mi nombre en la pantalla. Contestó con voz de quien no entiende qué está pasando. «¿Qué pasó?».
Y yo le dije con la voz más tranquila que había tenido en muchos años: «Hijo, ¿cómo vas a llegar al trabajo mañana?». El silencio que siguió duró lo suficiente para que yo supiera, sin ningún margen de duda, que había entendido perfectamente. Y después del silencio vinieron las preguntas, y después de las preguntas, la rabia. ¿Hasta dónde llegaría esa rabia? ¿Y qué haría cuando de verdad entendiera que esta vez yo no era la misma mujer de antes? Sigue aquí, porque lo que pasó esa noche fue apenas el comienzo de todo. Si te está gustando esta historia, por favor, asegúrate que ya estás suscrita al canal. Necesitamos mucho alcanzar 40,000 suscriptores. ¿Puedo contar con su apoyo a nuestro trabajo? Rodrigo llegó en mucho menos tiempo del que yo esperaba. Entendí después lo que había pasado. Al colgar el teléfono, había intentado pagar algo con la tarjeta y le fue rechazada. Intentó recordar si traía efectivo suficiente para el taxi de regreso. No traía. Intentó sacar dinero del cajero y ahí confirmó lo que yo ya sabía. La tarjeta adicional estaba cancelada. En ese momento, parado frente a una máquina que le negaba el acceso al dinero que había usado como si fuera suyo durante años, algo en él debió romperse de una manera que ninguno de los dos esperaba. Escuché el taxi frenando afuera con más brusquedad de la necesaria. Escuché sus pasos apresurados en el pasillo, y la puerta se abrió con una fuerza que hizo vibrar el marco y temblar la pequeña imagen de la Virgen que tengo colgada junto a la entrada desde hace más años de los que podría contar. Entró con la cara encendida, el pecho agitado, los ojos con ese brillo particular de cuando la rabia se mezcla con algo que se parece al miedo, aunque no quiera reconocerse como tal. Era el gesto que yo le conocía desde adolescente y que no había visto con esa intensidad en mucho tiempo, el gesto de cuando le decía algo que no quería escuchar y él no tenía todavía las palabras para responder, pero el cuerpo le sobraba de energía. Pero ya no era un adolescente, era un hombre hecho y derecho, parado en el centro de la sala de su madre, reclamándome con una voz que esperaba claramente que yo me doblegara de inmediato como lo había hecho tantas otras veces. ¿Qué hiciste? Cancelaste la tarjeta y el seguro. ¿Qué te está pasando, mamá? Yo estaba sentada en el sillón de siempre, con las manos cruzadas sobre las rodillas, exactamente como me había sentado tantas noches a esperarlo cuando era chico y llegaba tarde sin avisar. Lo miré a los ojos sin moverme ni un centímetro. No me paré. No levanté la voz. Solo lo miré con toda la calma que había estado construyendo desde la noche del portón y esperé a que terminara. Cuando hizo una pausa para tomar aire, le dije con voz tranquila y directa: «El carro es mío, la cuenta es mía, el seguro está a mi nombre. Eso es todo lo que tengo que explicar». Rodrigo no supo qué hacer con esa calma. La rabia necesita algo contra qué chocar para seguir ardiendo, una superficie que responda, que se mueva, que ceda. Cuando encuentra una pared que no se mueve, que no grita de vuelta, que no llora ni suplica ni pide disculpas por algo que no hizo, se desconcierta completamente. Me dijo que yo no tenía derecho, que él era mi hijo, que cómo era posible que yo le hiciera eso después de todo lo que él era para mí. Le pregunté, con la misma voz tranquila, si alguna vez había pensado en pagar renta, si alguna vez había preguntado, antes de usar mi tarjeta, si yo podía permitirme ese gasto ese mes en particular, si alguna vez, una sola vez en todos estos años, había llegado a casa y preguntado si yo necesitaba algo antes de abrir el refrigerador. No supo responderme. Intentó desviar la conversación hacia otros temas. Intentó recordarme cosas del pasado que en su cabeza debían funcionar como deudas que yo tenía con él. Intentó construirse como la víctima de una historia en la que claramente era otra cosa. Y cuando ya no le quedó ningún argumento que pudiera sostenerse, me dijo con esa voz que los hijos usan cuando ya no tienen más recursos que las emociones, que si así iban a ser las cosas, se iba, que no se iba a quedar donde no lo querían. Yo lo miré fijo a los ojos durante un momento, que se sintió muy largo, y le dije con toda la serenidad que cabía en mi cuerpo: «Las maletas están en el armario del pasillo, como siempre». No hubo llanto de mi parte.
No hubo el abrazo desesperado de la madre que corre a retener al hijo porque el miedo a la soledad es más grande que todo lo demás. Solo esas palabras, sencillas y directas, como no me las había dicho a mí misma en muchos años. Rodrigo se quedó parado en el centro de la sala, un momento que pareció extenderse, esperando quizás que yo me retractara, que el miedo me ganara, que corriera hacia él como había corrido tantas veces antes. Pero esta vez no me moví, y él tampoco se fue. Esa noche dormimos en la misma casa sin hablarnos, con un silencio entre los dos que pesaba diferente a todos los silencios anteriores. Y yo entendí algo que tardé demasiados años en ver, que todo lo que Rodrigo había construido conmigo estaba edificado sobre un solo cimiento frágil, mi miedo a perderlo. En cuanto ese miedo dejó de gobernarme, todo lo demás dejó de tener en qué sostenerse. Los días que siguieron fueron tensos de una manera distinta a la discusión de esa noche. Ya no había gritos, ni reclamos, ni puertas que vibraran. Había silencio, un silencio espeso e incómodo, de esos que pesan más que el ruido, porque llenan el espacio de maneras que el ruido no puede. Rodrigo entraba y salía de la casa, hablándome lo estrictamente necesario, con una mochila que yo notaba cada vez más cargada, aunque no dijera nada al respecto. Algunos días no volvía a dormir. Eso lo sabía porque la casa tiene sus propios sonidos nocturnos que uno aprende a distinguir con los años. Y cuando falta alguien, el silencio nocturno tiene una textura diferente. Me pregunté más de una vez a dónde iba con esa mochila, con quién pasaba esas noches, qué había al otro lado de su vida que yo no conocía. Pero ya no lo seguí con la cabeza como hubiera hecho antes. Lo observaba, lo dejaba moverse y guardaba. Fue Esperanza, mi vecina de tantos años, quien sin querer me entregó la pieza que faltaba. Un martes por la tarde coincidimos en la tienda de la esquina, comprando las dos cosas de última hora. Y ella mencionó de pasada, con esa naturalidad suya para soltar lo importante sin saber que lo es, que había visto mi carro estacionado varias noches seguidas cerca de unos departamentos en el otro lado del barrio. Me dio la referencia de la calle con precisión. Dijo que lo había notado, porque le pareció extraño verlo tan lejos de casa a esas horas. Le di las gracias sin explicarle nada, pagué mis cosas y caminé de regreso a casa, dejando que todo se fuera acomodando en mi cabeza lentamente, como las piezas de un rompecabezas que uno lleva tiempo armando sin saber todavía cuál es la imagen completa, pero que de repente empieza a tomar una forma que ya no puede ignorarse. La mujer desconocida en la póliza del seguro, las noches fuera, el carro estacionado lejos, el teléfono que no soltaba aquella primera noche, el nerviosismo que no podía controlar del todo eso junto, puesto en fila sobre la mesa de mi cabeza, formaba una figura cuyos bordes empezaba a distinguir con una claridad que no me daba tranquilidad ninguna, sino todo lo contrario. Esa noche abrí mi libreta verde y agregué las últimas entradas. La miré completa, desde el principio hasta el final, y supe que faltaba poco para que todo saliera a la superficie solo, porque las mentiras sostenidas durante mucho tiempo siempre encuentran la manera de derrumbarse. La pregunta no era si iba a pasar, sino cuándo y de qué manera. ¿Estaba yo preparada para lo que iba a encontrar del otro lado? ¿Era tan grande la verdad como empezaba a sospechar que era? Acompáñame, porque lo que está a punto de llegar va a cambiar todo lo que creías saber sobre esta historia. A veces, uno les da a las personas que más quiere una confianza que no le daría a ningún desconocido. Les prestamos la casa, el dinero, el tiempo, la tranquilidad. Y hay momentos en que esa confianza regresa convertida en algo que uno no sabe ni cómo nombrar del todo. Me pregunto si alguna de ustedes ha sentido eso alguna vez. Descubrir de golpe que alguien muy cercano llevaba una vida que tú no conocías, que existía un mundo entero justo al lado del tuyo, y tú no lo veías. Si es así, cuéntenme en los comentarios. No tienen que dar detalles si no quieren. Solo quiero saber que no estoy sola en esto. Rodrigo desapareció. No fue gradual.
No fue que cada día llegara más tarde o llamara con menos frecuencia. Fue que un día sencillamente no volvió. Esperé el primero sin hacer comentario, diciéndome que quizás se había quedado en casa de algún amigo y que me avisaría en cualquier momento. El segundo día llamé a su teléfono y entró directamente al buzón de mensajes sin timbrar. El tercero volví a intentar. Lo mismo. Fui a su cuarto y miré. La ropa seguía colgada en el armario, sus cosas personales dispersas en los lugares de siempre, todo como si hubiera salido una mañana pensando en volver esa misma noche y en algún punto del camino hubiera decidido no hacerlo. Entendería después que había ido donde Itzel, que había llegado a ese departamento del otro barrio, el que Esperanza había visto el carro cerca, y que se había instalado ahí pensando que tendría tiempo de ordenar todo antes de que yo supiera algo. Pero las cosas no esperan a que uno esté listo para enfrentarlas. Dormí esas noches con un peso en el pecho, que ya no era el miedo ansioso de antes, ese miedo de madre que no puede cerrar los ojos hasta saber que su hijo está bien en algún lugar del mundo. Era otra cosa. Era la sensación pesada y extraña de algo importante a punto de resolverse, aunque yo todavía no supiera de qué manera. Al cuarto día, por la tarde, cuando la luz empezaba a bajar y yo estaba en la cocina sin hacer realmente nada productivo, solo sentada con un vaso de agua frente a mí, dejando que los pensamientos circularan solos, alguien tocó a la puerta. 3 golpes tranquilos. Abrí esperando quizás a Esperanza o al muchacho del gas. Me encontré con una joven que yo nunca había visto en mi vida. Era delgada, de cabello largo y oscuro, con cara de alguien que ha llevado algo muy pesado durante mucho tiempo, y ya llegó al punto en que no puede seguir cargándolo sola. Tenía los ojos ligeramente hinchados, de quien ha llorado y ha tratado de disimularlo sin lograrlo del todo. Cargaba en la cadera a una niña pequeña, una niña de cabello crespo con 2 trenzas apretadas y un vestido de flores rosas, y a sus pies, en el piso de la entrada, 2 maletas. Me miró directamente y me preguntó, ¿usted es la mamá de Rodrigo? Le dije que sí, y ella me dijo, me llamo Itzel. Hubo un silencio que no supe cuánto duró. Yo miraba a la niña. La niña me miraba a mí con unos ojos grandes y oscuros que tardé un segundo en procesar del todo, porque los reconocí de inmediato sin entender de dónde los conocía, y luego lo entendí de golpe. Eran los ojos de Rodrigo, exactamente la misma forma, exactamente el mismo color profundo, exactamente la misma manera de quedarse quietos y fijos sobre algo cuando están observando. Los ojos de mi hijo mirándome desde la cara de una niña pequeña que yo nunca había visto en mi vida. Sentí que el piso se movía levemente bajo mis pies, aunque era perfectamente firme. Algo en mi pecho se apretó de una manera que no esperaba, un temblor interno que no llegó a la superficie, pero que estuvo a punto, como cuando uno está a punto de llorar y el cuerpo lo decide antes que la cabeza. Vi a Rodrigo de chico por un segundo, solo un segundo, con esa misma mirada seria y curiosa que tenía cuando aprendía algo nuevo. Y luego el recuerdo se fue y quedó la niña, real y presente, mirándome desde la cadera de una mujer que yo no conocía. Itzel me habló con una voz que intentaba mantenerse firme, pero se quebraba en las orillas, como una persona que ha ensayado lo que va a decir, pero el dolor la traiciona en los momentos menos esperados. Me dijo que Rodrigo la había dejado, que había desaparecido sin explicación, sin dejar dinero, sin avisar de ninguna manera, que ella no tenía familia cerca en esta ciudad y no tenía a dónde ir, y que Rodrigo siempre le había dicho, cuando ella preguntaba qué harían si las cosas se complicaban algún día, que su mamá iba a entender, que con su mamá siempre se podía contar para todo, que su mamá nunca dejaba a nadie solo. Le pregunté cómo había sabido dónde vivía yo. Me dijo que Rodrigo le había dado la dirección tiempo atrás, en uno de esos momentos en que los hombres que llevan doble vida comparten pequeños pedazos de cada mundo sin medir bien las consecuencias. Guardaba el papel con mi dirección doblado en su cartera desde entonces, esperando no tener que usarlo nunca. Ese día lo usó.
Me quedé en el marco de la puerta sin saber cuánto tiempo pasó mientras esas palabras se asentaban dentro de mí. Rodrigo le había dicho eso. Me había usado como garantía de una vida que yo ni siquiera sabía que existía. Me había prometido como red de seguridad sin consultarme, sin pedirme permiso, contando con mi incapacidad de decir que no, como si fuera un recurso natural que podía explotar sin límites. Itzel siguió hablando, y cada cosa que decía era una pieza más cayendo en su lugar con una precisión que dolía. Me dijo que la niña Valentina era hija de Rodrigo, que llevaba tiempo con él, que Rodrigo usaba mi carro, el carro de mi jubilación, para ir a verlas, para llevar a Valentina a sus citas, para moverse entre las dos vidas que llevaba, la de aquí conmigo y la de allá con ellas, sin que ninguna de las dos supiera de la existencia de la otra. Dos vidas construidas sobre mi silencio, sobre mi dinero, sobre mi amor sin condiciones que él había convertido en herramienta. Me quedé sin decir nada durante un tiempo que no pude medir. Miraba a Itzel, miraba las maletas en el piso, volvía a mirar a Valentina. La niña no lloraba ni hacía escándalo. Solo me miraba con esos ojos enormes y conocidos, con una calma tranquila que no se esperaba en alguien tan pequeña, como si su cuerpo supiera instintivamente que gritar no iba a cambiar nada y que lo mejor era esperar y ver. Una niña que no había elegido nada de esto, que no sabía nada de pólizas de seguro, ni de tarjetas canceladas, ni de mentiras sostenidas con el peso del silencio de los demás. Solo una niña de trenzas y vestido de flores rosas parada en el umbral de la casa de una abuela que no sabía que ella existía en el mundo. Respiré lento y profundo, y abrí la puerta completamente. ¿Qué haría Rodrigo cuando descubriera que yo había abierto esa puerta? ¿Y cómo sería el momento en que por fin apareciera y se encontrara con todo lo que había dejado atrás, esperándolo pacientemente? No te muevas de aquí, porque el final de esta historia tiene algo que ninguna de nosotras se imagina todavía. Alguna vez han tenido que tomar una decisión muy grande con el corazón dividido, sin saber con certeza si estaban haciendo lo correcto, pero sabiendo también que no podían quedarse quietas. Eso fue exactamente lo que sentí cuando di ese paso hacia atrás y dejé entrar a Itzel y a Valentina. Me gustaría saber si ustedes también han vivido ese momento en que el amor y el sentido común jalan en direcciones distintas. Cuéntenme en los comentarios qué decidieron cuando llegó ese momento para ustedes. Esa noche preparé el cuarto de la costura, lo que quedaba de mi taller, el espacio donde había pasado tantas noches inclinada bajo la luz pequeña de una lámpara, con las manos moviéndose sobre la tela y la cabeza llena de los cálculos y las preocupaciones del día. Saqué las cajas que se habían ido acumulando ahí con el paso del tiempo, doblé algunas cosas que encontré, moví lo que sobraba hacia el pasillo, puse ropa de cama limpia, la del mejor juego que tengo, la que guardo para las ocasiones importantes. Me lo discutí un momento conmigo misma, esa pequeña decisión de poner la ropa de cama buena, y luego la hice de todas formas sin darme más explicaciones. No lo hice por lástima de nadie, ni por debilidad, ni porque no supiera decir que no. Lo hice porque miré a Valentina y vi una niña pequeña que no había elegido ninguna parte de esta historia, y que esa noche necesitaba una cama limpia y un lugar seguro. Y eso yo podía dárselo. Eso nadie me lo podía quitar. No hablé mucho esa noche. Itzel tampoco. Había un cansancio entre las dos que era de tipos distintos, pero que ocupaba el mismo espacio de la misma manera. Valentina se quedó dormida casi de inmediato, con esa capacidad absoluta que tienen los niños pequeños de encontrar el descanso incluso en medio del caos, cerrando los ojos con la misma seriedad tranquila con que los había mantenido abiertos desde que llegó. Yo me quedé sentada en la cocina, mucho después de que la casa se quedó en silencio completo, con las manos sobre el mantel de flores amarillas y la libreta verde cerrada frente a mí, sin necesidad ya de escribir nada más. Todo lo que había estado buscando entender durante días había llegado solo hasta mi puerta y se había instalado en mi cuarto de costura. La respuesta que yo buscaba resultó ser una niña de trenzas con los ojos de mi hijo. Rodrigo apareció 2 días después.
No llegó con el taxi urgente ni con la puerta que temblaba. Tocó con los nudillos, suavecito, 3 golpes pequeños y vacilantes, como quien no está seguro de merecer que le abran y lo sabe perfectamente. Abrí y lo vi. Estaba visiblemente mal. Se le notaba en todo el cuerpo sin que pudiera disimularlo, los ojos cargados de algo que iba más allá del cansancio físico, la ropa como si hubiera dormido con ella puesta o no hubiera dormido del todo, los hombros caídos de alguien que cargó demasiado tiempo algo muy pesado y ya no puede más. No traía el cinismo ni la rabia de la noche en que llegó furioso a reclamarme mis propias decisiones. No traía argumentos preparados ni historias que justificaran nada. Traía solamente esa cara que yo había visto muy pocas veces en toda su vida, la cara de cuando era chico y había hecho algo que él mismo sabía que estaba mal. Y no encontraba las palabras para decirlo, pero el peso de cargarlo solo ya no le alcanzaba. Lo dejé pasar sin decir nada. Se sentó en su silla de siempre y se quedó mirando la superficie de la mesa durante un tiempo que no apresuré. Yo puse agua a calentar en el fogón, saqué 2 tazas, moví las cosas con la calma deliberada de alguien que ha decidido no apurarse más. Esperé. Al final fue él quien habló primero, con la voz baja de quien sabe que las palabras que tiene no alcanzan para cubrir lo que hizo, pero son lo único que tiene. Me dijo que lo sentía, que sabía perfectamente que eso no alcanzaba. Y después habló. Me habló de Itzel, del tiempo que llevaban juntos, de cómo había ido construyendo esa doble vida, convenciéndose a sí mismo de que iba a resolver todo más adelante, siempre más adelante, siempre cuando hubiera un momento mejor que nunca llegaba. Me habló de cómo usaba lo que ganaba en el trabajo para dividirlo entre los 2 lados de su vida, y cuando no alcanzaba, completaba con lo mío, con la tarjeta, con la comodidad de quien sabe que hay alguien detrás que nunca va a decir que no. Me habló de Valentina con una mezcla de vergüenza profunda y de algo que reconocí como amor genuino, y esa combinación me dolió más que cualquier otra cosa que hubiera dicho, porque significaba que no era incapaz de querer, sino que había elegido querer a escondidas, usando mis recursos y mi silencio para sostener lo que no se atrevía a mostrar. Lloró. No fue el llanto calculado de quien quiere ablandar a alguien para conseguir algo. Fue un llanto torpe y entrecortado, de hombre que no aprendió bien a hacerlo porque durante demasiado tiempo no le hizo falta. Yo lo escuché todo sin interrumpirlo, sin cambiar la expresión de la cara, sin moverme de mi silla. Y cuando terminó, cuando el silencio entre nosotros ya no tenía más palabras que él pudiera poner, le dije lo que llevaba días preparando no en palabras, sino en esa claridad fría y quieta que me había acompañado desde la noche del portón. Le dije que lo quería, que lo iba a querer siempre, que eso no estaba en discusión, ni dependía de lo que hubiera hecho ni de lo que hiciera en adelante. Pero que el amor de madre no es una cuenta bancaria sin límite de la que se puede retirar indefinidamente sin depositar nunca nada de vuelta. Que si quería seguir viviendo bajo ese techo, tenía que pagar su parte de los gastos de la casa, puntual y sin excusas. Que tenía que hacerse cargo de Valentina de verdad, no cuando le quedara tiempo o le conviniera, sino como padre, como responsabilidad continua y real, incluyendo una pensión para la niña que se pagara todos los meses sin que nadie tuviera que pedírsela. Que si eso significaba buscar un segundo trabajo o reducir sus gastos personales, ese era su problema y no el mío. Y que tenía que tratarme como lo que soy, una mujer con dignidad y con historia propia, con el derecho de tomar sus decisiones sin pedir permiso a nadie, y especialmente no a él. Rodrigo escuchó cada palabra con los codos sobre la mesa y la cabeza levemente inclinada, con la actitud de alguien que está haciendo un esfuerzo verdadero por oír, y no solo por esperar que el otro termine de hablar. Cuando yo terminé, no me prometió que todo iba a cambiar de un día para otro, no me dijo que iba a ser perfecto, me dijo que iba a intentarlo, y que iba a empezar esa misma semana buscando cómo generar más dinero para cumplir con lo que yo le pedía,
algo en la manera en que lo dijo, sin adornos, sin el tono de quien quiere convencer, sino con la voz baja y directa de alguien que sabe que las palabras ya no alcanzan solas y que lo único que queda es demostrarlo con el tiempo, me hizo pensar que quizás esta vez era verdad. No tengo certeza. El tiempo lo dirá, como siempre lo dice al final. Pero yo ya no espero en silencio. Ya no doblo por miedo a perder a alguien. Ya no confundo el amor con renunciar a mí misma. Itzel llevaba ya algunos días en gestiones con una prima que vivía del otro lado de la ciudad, alguien de confianza que le ayudaba a encontrar opciones. Cuando encontró un cuarto disponible para rentar, se fue con sus 2 maletas y con Valentina de la mano, caminando con esa energía de alguien que no tiene todo resuelto, pero que ha decidido moverse de todas formas. Antes de cruzar la puerta se detuvo, me miró directamente y me dijo, «Gracias», con una voz tan pequeña que casi no llegó hasta mí. No dijo nada más, no hacía falta. Valentina me miró desde la entrada con esos ojos que ya reconocía bien. Los ojos de mi hijo en una cara que todavía no ha visto suficiente del mundo para perder la inocencia, y me dijo adiós con la mano, despacio, con esa seriedad tranquila que la había acompañado desde el primer momento que apareció en mi puerta. Esa manita levantada, ese adiós pequeño y solemne. Se me grabó de una manera que no sé explicar bien, como se graban las cosas que uno no planeó que lo afectaran tanto y que resultan ser exactamente las que más duran. Unos días después, una mañana en que la casa todavía dormía y la calle no había comenzado a hacer ruido, me levanté antes que todos. Fui al cajón de la cocina, donde Rodrigo había dejado las cosas aquella noche, que llegó con la cabeza baja. Y ahí estaban, mis llaves. Las tomé con las 2 manos. Las sostuve un momento, sintiendo el peso pequeño y familiar del metal contra la palma, ese peso que yo conocía de memoria y que durante un tiempo le había pertenecido a alguien más sin mi permiso. Salí a la cochera. Abrí el carro. Me senté al volante con la espalda derecha y los hombros sueltos y las manos firmes en su lugar. Arranqué. Y manejé hacia la mañana que estaba comenzando, con la ventana ligeramente abierta para que entrara el aire fresco de esa hora en que el día todavía no sabe bien qué va a hacer. Sin decirle a nadie a dónde iba, sin pedir permiso, sin explicarle nada a ninguna persona en el mundo. Y sentí algo que hacía demasiado tiempo no sentía de esa manera tan completa y tan mía. Sentí que yo existía, que había lugar para mí en este mundo, que no era un peso, ni una carga, ni una vieja que ya no sirve para nada, ni que ya está demasiado vieja para nada. Era consuelo, con mis llaves en la mano y mi carro andando y mi vida todavía mía, todavía entera, todavía valiendo la pena de vivirla. Hay hijos que nos enseñan, sin querer, que el amor propio no es egoísmo. Es el único idioma que ciertas personas aprenden a respetar. Y hay madres que necesitamos que nos quiten algo que amamos profundamente para recordar, por fin, que nosotras también merecemos ser amadas. No con migajas, no con lo que sobra después de que todos los demás tomaron lo que querían, sino con todo lo que entregamos durante años, devuelto con la misma dignidad y el mismo cuidado con que nosotras lo dimos. Si esta historia te tocó en algún lugar profundo, si en algún momento de este relato sentiste que alguien te estaba contando algo que tú también has vivido, o has visto de cerca, o has cargado en silencio, quiero que sepas algo, no estás sola. Que aquí, en este espacio que hemos construido juntas, hay lugar para las mujeres que se cansan de doblarse y un día deciden, finalmente, quedarse de pie. Para las mujeres que aprenden, aunque sea después de mucho tiempo, que las llaves de su propia vida no se le entregan a nadie sin su consentimiento, y que si alguien se las lleva sin permiso, siempre, siempre es posible ir al banco, llamar al seguro y preguntar con toda la calma del mundo: ¿y tú cómo piensas llegar mañana? Si te gustó esta historia, haz clic en este próximo video que está apareciendo en la pantalla, porque la próxima traición supera todo lo que has visto hasta ahora. Y no te olvides suscribirte en el canal, para que no te pierdas ni una sola historia.